Muy buenas noches, señoras, señores, amigas, amigos. Vivo en un estado de zozobra que espero aliviar hoy gracias al afecto de todos ustedes y al ritual que suponen ceremonias como la presente. Me siento abrumado y feliz desde que me comunicaron que en su reunión anual la Asamblea General de Miembros Fundadores de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, a propuesta del Comité de Nominaciones conformado por un selecto grupo de miembros de la Junta Directiva y fundadores, me había otorgado la distinción de miembro honorario. El agobio y la felicidad son una ambivalencia consustancial con el género humano, pues nos movemos permanentemente de un estado al otro. Las dos caras de Jano, la dualidad que invade cualquier cultura. Estoy abrumado por tres razones. Primero, por el peso y la relevancia en la sociedad salvadoreña de Fusades. Hablarles a ustedes de esto es redundante, pero quiero recordarles lo que reza la visión de esta fundación. Cito: queremos que El Salvador sea una nación donde exista una sociedad más humana, solidaria, próspera, sostenible, integrada al mundo y con oportunidades para todos, que permita realizar los sueños y el desarrollar el potencial de las personas, donde se respete el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Fin de la cita. Por su parte, la misión de Fusades no se queda atrás, por cuanto que se trata de la voluntad de ser un centro de pensamiento e investigación de alta credibilidad que promueva el progreso económico y social de los salvadoreños mediante el desarrollo sostenible bajo un sistema democrático y de libertades individuales, incentivando el diálogo como mecanismo de búsqueda de acuerdos de país. Basta entonces con echar una mirada a la memoria de las actividades anualmente desarrolladas para constatar los logros alcanzados. Su compromiso, dedicación, buen hacer y excelencia son las notas distintivas. En segundo término, me siento intimidado por el alto significado del galardón que han tenido a bien concederme. Se trata del reconocimiento de los méritos de aquellas personas que han contribuido al desarrollo económico, social e institucional del país, quienes han demostrado su compromiso con los valores que profesa y defiende la institución, según lo que acabo de señalar, aportando con su trabajo y su ejemplo a mejorar la vida de todos los salvadoreños. Desde mi primera llegada a este país en 1994, que dio paso a la publicación de un artículo académico sobre las entonces llamadas elecciones del siglo, hasta la elaboración de los informes desde la Universidad de Salamanca sobre la institucionalidad democrática del país, pasando por la introducción del caso salvadoreño en mis diversos estudios de ámbito comparado, he intentado, con dedicación no exenta de pasión, contribuir a que El Salvador fuera más conocido y que sus actores políticos, sociales y económicos atendieran alguna de mis especulaciones. Ello me ha hecho apreciar más a este entrañable país del que me siento formar parte. En tercer y último lugar, por la grandeza de las figuras que desde 1987 me preceden en la obtención de esta distinción. Déjenme que me detenga en concreto y sin demérito para el resto de los integrantes en el listado de la treintena de galardonados en los dos españoles que allí figuran. Curiosamente, son dos personas con las que encuentro coincidencias existenciales. Manuel Fraga fue profesor mío en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid en dos ocasiones, en concreto en 1972 y en 1976.
alguien que ha pasado a la historia de España como un personaje de primer orden en la segunda mitad del siglo pasado. Con el padre don José María Moratalla, a quien no tengo el gusto de conocer, comparto, sin embargo, mi pasado salesiano. Entre los 8 y los 17 años estudié en el Colegio Salesiano del Paseo de Extremadura de Madrid. Fueron 9 años felices en los que sin duda alguna se configuró decisivamente el ser que ahora soy. De ambos y de lo que representan en mi vida soy deudor. Pero como les decía, asimismo vivo un momento de felicidad también por 3 razones. En primer lugar, por la satisfacción de constatar que mi trabajo académico e intelectual tiene reconocimiento público. En una profesión que se arriesga permanentemente al ensimismamiento, estando alejada de la sociedad, esta concesión reconoce que existe un puente entre la calle y los anaqueles de la biblioteca, entre las necesidades de la gente y la tentación al enclaustramiento en la Torre de Marfil. En segundo término, por la generosidad de su Asamblea General a la hora de considerar mi candidatura para el año en curso frente a otras posibles de personas con iguales o superiores méritos a los míos. En fin, por encontrarme rodeado de personas que me quieren, aquí y en la distancia. En este acto se encuentran quienes he trabajado codo con codo, realizando los informes sobre gobernabilidad e institucionalidad democrática en El Salvador. En Salamanca, mis colegas y discípulos a quien tanto quiero. Informes que denominamos más coloquialmente Salamanca I y Salamanca II, y en las que con estas personas sigo compartiendo espacios en el Comité Académico Asesor Internacional y en las reuniones bienales que celebramos. Sabedor de lo injusto que es identificar con su nombre alguna de ellas, por los que supone soslayar a muchas otras, no puedo dejar de nombrar a media docena de personas, salvadoreñas en este caso, por su liderazgo, inteligencia y bonomía. Por favor, siéntanse todos ustedes representados en ellos. Se trata de Toni Cabrales, de Jaco de Sola, de Miguel Ángel Simán, de Claudia Umaña, de Javier Castro y de Luis Mario Rodríguez. También debo citar al embajador de España, o a los embajadores de España, para ser más preciso, desde don Francisco Montalbán al gran amigo que hoy no puede, desgraciadamente, acompañarnos, don Francisco Ravena. A mis antiguos alumnos salvadoreños, aquí también presentes, y a mi familia, aquí representada por mi hija Sara. El sentido de este acto requiere que dedique unos minutos para reflexionar sobre la realidad salvadoreña desde la perspectiva de una disciplina, la ciencia política, y del lugar concreto del que procedo, la Universidad de Salamanca, y a la luz del saber que pueda tener de aquella. Esto último podría suponer un acto de arrogancia por mi parte ante un foro de personas como ustedes, completamente conocedores e intérpretes a veces sofisticados de lo que sucede en el país. La exposición de Miguel Ángel es un lujo en el sentido citado. Lo que quiero compartir con ustedes es fruto del conocimiento teórico comparado que ha venido siendo convalidado en mayor o menor medida. Quiero aportar 4 bloques de ideas, o si prefieren, de temas que afrontan asuntos muy diversos y que me parece que son los que articulan no solo el debate salvadoreño, sino el debate, me atrevo a decir, mundial actual, sobre los que me gustaría recapacitar brevemente para animarles a ustedes a pensar al respecto. Estimo que no debe ser otra mi tarea, en función de mi dedicación profesional y de acuerdo con sus expectativas con respecto a mi trayectoria. Fíjense que les planteo un marco de preocupación manifiestamente global, habida cuenta de la irreversibilidad que estimo conlleva el proceso de globalización. Se trata de la desnacionalización, el individualismo rampante, la desafección política y la crisis fiscal.
Comprendo que así enunciados, ustedes puedan echar en falta algún otro. Me anticipo para aseverar que seguro que es así, pero solicito su generosidad para permitirme que sucintamente me centre ahora en esta selección muy subjetiva, precisa de temas. Comienzo por la desnacionalización. ¿A qué me refiero cuando abordo este aspecto? Bueno, creo que la desnacionalización ha dado paso a sociedades definidas menos por su independencia que por su interdependencia, lo que redunda en una menor capacidad de ordenación directa de las mismas por parte de sus gobiernos. Pero el drama se yergue cuando el generalizado sistema neoliberal es incapaz de gobernarse a sí mismo. Algo que además choca con el hecho de que la inseguridad hoy es global y su control también. Por otra parte, desde hace un cuarto de siglo, un nuevo estilo en las relaciones económicas se ha impuesto de manera preocupante y descontrolado. El capitalismo financiero, ajeno a la riqueza como se consideró hasta muy recientemente, basada en la explotación de la tierra y luego en las relaciones de producción y de intercambio, se yergue hoy sobre productos financieros de naturaleza espuria diseñados para avanzar en la carrera especulativa en mercados globalizados prácticamente irrestrictos. En segundo lugar, nos encontramos frente a sociedades fuertemente atomizadas. El individualismo viene socavando poco a poco las formas clásicas de la acción colectiva. Hoy vivimos la modernidad líquida, una expresión acuñada ya en 1999 por el sociólogo Zygmunt Bauman para definir un modelo social que implica el fin de la era del compromiso mutuo, donde el espacio público retrocede y se impone un individualismo que lleva a la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. La solidaridad, el sentido de comunidad, la identidad construida sobre valores compartidos, pero también sobre una iconografía casi sagrada de mitos y de explicaciones trascendentales sobre nuestra posición en el mundo, están dando paso a nuevas maneras de vivir. Ahora nos movemos en un enjambre digital que no tiene un alma común ni puede convertirse en una voz, como explica el filósofo Byung-Chul Han, quien denuncia que las nuevas redes sociales se mueven entre el ingenuo y compulsivo me gusta y las tormentas de basura, que confirman que vivimos en una sociedad sin respeto recíproco. Como sostiene la socióloga Saskia Sassen, los anclajes de una persona o de un sector social, la clase media o la clase trabajadora, han sido destruidos. Muy pocas cosas son como antes, cuando se tenía un plan de vida. No hay salvavidas claros. Ello me lleva a la procelosa relación entre la desafección política y el buen gobierno, que es la tercera de mis preocupaciones. Nos encontramos inmersos en un peligroso escenario de banalización de la democracia occidental. Cuando el politólogo Peter Mehr se refirió a este término hace 5 años, hacía ilusión a los fallos de los partidos políticos en sociedades donde disminuye el interés por la política, así como la participación. La política y los políticos son considerados irrelevantes por muchos ciudadanos que llegan a despreciarles. En esta arena, los medios de comunicación se hacen los dueños para fijar las agendas e incluso promocionar candidatos. Las democracias de audiencia de Bernard Manin chocan con fórmulas de democracia directa que, cuando se aplican, ponen de relieve, como ha ocurrido en Gran Bretaña hace apenas 2 semanas,
que no es el rey quien está desnudo, sino el propio electorado, carente de criterios sólidos sobre los que apoyar una decisión delicada con implicaciones muy serias. Todo ello no debe hacer olvidar la importancia de seguir profundizando en la dirección de la búsqueda del buen gobierno, en términos de Pierre Rosanvallon, en el marco de democracias de ejercicio en las que los ciudadanos cesen de ser los soberanos de una jornada, la jornada electoral, para ser investidos de modo continuado en el control de los gobiernos. Se trata de dar cabida a 5 figuras como son el hacerse entender, la responsabilidad, la reactividad, decir la verdad y la integridad ética. Para concluir el listado de mis inquietudes, permítanme que me refiera al asunto de la crisis fiscal, algo que colea universalmente, al menos desde la década de los años 70 del pasado siglo. Planteado de una manera muy trivial, tiene que ver con la capacidad recaudatoria y de buena gestión de esos recursos y para prestar servicios públicos de calidad, de manera que los ciudadanos queden satisfechos en su condición de contribuyentes como de beneficiarios. A este respecto, hay 2 aspectos sobre los que quiero llamar su atención. El primero tiene que ver con el Estado, o si se prefiere, con el sector público, pues vivimos una época donde su misma existencia es fuertemente cuestionada por el escenario de globalización que he descrito en el primer núcleo de mis preocupaciones, sin dejar de lado la posición ideológica que critica a alguna de las funciones que puede desarrollar, frente a la que declaro mi más profundo rechazo. El monopolio legítimo de la fuerza, el desarrollo de políticas que atemperen situaciones de oprobiosa miseria y que eliminen lacerantes desigualdades, así como la promoción de derechos fundamentales y de mecanismos que aseguren la extensión generalizada de la dignidad humana, siguen siendo funciones estatales inapelables. El segundo aspecto tiene una consideración doble en torno a la idea de equilibrio fiscal. La superioridad de la regla neoclásica del equilibrio fiscal perfecto choca abruptamente con varias décadas, de políticas keynesianas que apostaron por la posibilidad de la existencia de déficits moderados, comportando la etapa más brillante de la política en Occidente bajo el paraguas del estado de bienestar. El otro lado, referido al equilibrio, tiene que ver con el énfasis en uno de los términos de la ecuación que lo configuran. Esto es, si se trata de un asunto de poner el acento en la oferta o en la demanda. Si el equilibrio se consigue actuando sobre el recorte del gasto o incrementando los ingresos fiscales. Mi opción se inclina moderadamente hacia lo segundo. Al haberme escuchado hasta aquí, seguramente alguno de ustedes estará ahora preguntando, pero ¿y todo esto qué tiene que ver exactamente con El Salvador? Dentro de las dificultades de ponerse de acuerdo una sociedad o incluso la academia sobre el diagnóstico de sus males, me van a permitir que como observador externo, pero a la vez meridiano conocedor de la realidad del país con el que me unen, como creo haber dejado dicho de manera suficientemente clara en mis palabras al principio de esta alocución, intensos lazos afectivos, realice 3 tipos de consideraciones finales. Cierto, y antes, por favor, déjenme que vuelva a recitar un mantra que se ha repetido aquí varias veces a lo largo de la tarde y que probablemente ustedes ya estén cansados. Las instituciones importan. Los seres humanos somos individuos que nos movemos dentro de instituciones, de reglas, y es lo que supone el avance en la civilización. No obstante, dicho esto,
mis últimos trabajos me llevan a decir: las instituciones importan y las personas que las manejan también. En consonancia con todo lo dicho hasta ahora y consciente del imperio, del peso de la dimensión de la globalización, que hace que las grandes cuestiones se encuentren interconectadas y sometidas a una óptica mundial, El Salvador se enfrenta, en mi opinión, a tres tipos de problemas. Se trata de asuntos a los que, sin duda, Fusades presta atención. Aquí se ha hablado de alguno de ellos, pero que requieren de un mayor encono, si cabe, entre toda la sociedad salvadoreña. La institucionalidad estatal en El Salvador es precaria. Entiendo que el problema concierne a distintos niveles, entre los que quiero destacar dos. La incapacidad de haber puesto en marcha en el país a día de hoy un servicio civil de carrera moderno, bien profesionalizado, reclutado sobre la base del mérito y de la competencia entre candidatos. Y la insuficiencia de recursos fiscales derivada, por una parte, de la baja presión fiscal que tiene el país para acometer el punto anterior, y otros enfocados a implementar políticas públicas que mitiguen la desigualdad, fundamentalmente en el terreno de la educación y de la salud. El Salvador debe manejar su diáspora en Estados Unidos como un recurso de poder blando. Es mi segunda opinión. No son solo las remesas de los emigrantes, es su capacidad de influencia que progresivamente, está claro, se está haciendo más sensible en el gran país americano, fundamentalmente, que es el espacio al que va la inmigración salvadoreña, lo que debe irse anticipando con programas de prospectiva inteligente con impacto en ambos lados. Para terminar, la violencia que asola al país y que tanto nos preocupa a todos requiere de soluciones integrales y sistémicas referidas a una combinación del ejercicio de las plenas capacidades del Estado de Derecho con el desarrollo de la ciudadanía plena. El involucramiento de actores muy diversos como la clase política, los empresarios, las iglesias, las universidades, los distintos movimientos sociales es una necesidad imperiosa. El diálogo, la asesoría internacional, sin dejar de lado las políticas preventivas y punitivas del Estado, son los recursos indispensables. El reto es de todos, suyo fundamentalmente, y aquí solo se me ocurre abogar por un gran acuerdo nacional que se yergue sobre la polarización existente. Si he defendido en mis escritos que la polarización tiene aspectos positivos, hoy, más que nunca, en alguna política de Estado, y he citado tres, la polarización debería ser puenteada por un gran acuerdo nacional. Pero también el reto es mío por el ejercicio obligado de reciprocidad al que el nombramiento que he recibido me obliga. No se preocupen, voy a trabajar en la medida de mis posibilidades en este empeño. Espero que estas palabras, que como les señalaba hace unos minutos, pretenden servir de eje para la reflexión, sean una prueba de ello. Muchas gracias y buenas tardes.